compartiendo un poco acá acerca de esas creencias, ¿verdad? Esos sistemas de creencias que nosotros tenemos. Incluso ayer, en la actividad que el Señor nos permitía ministrar también en esta casa, compartía un poco acerca de la conducta o el porqué de la conducta de Moisés cuando el Señor lo llama. ¿Para qué? Para ir a liberar al pueblo. Y es porque todo esto se debía a el sistema de creencias que él traía. Tomando en cuenta de que Moisés, aunque era nacido de los hebreos o pertenecía a los hebreos, él no fue criado por los hebreos. Entonces, la conducta de él obedecía a su crianza. ¿Quiénes fueron? Los que lo criaron a él. En este caso, bueno, sabemos que fueron una princesa egipcia y quizás hasta los sirvientes egipcios de esta mujer fueron los que se encargaron de enseñarle a él todo lo que él sabía o todo lo que él aprendió. ¿Qué sucede con nosotros? Nosotros también tenemos un sistema de creencia. La mayoría de nosotros, cuando venimos a los pies del Señor, nosotros aceptamos a Cristo, ¿verdad que sí? Y tenemos un encuentro con Cristo, inclusive tenemos algún tipo de acercamiento a toda esta parte espiritual, pero en la mayoría de las veces eso como que deja de suceder durante un tiempo, ¿no? Llegamos a un momento que es cuando uno escucha a algunos predicadores que dicen que están en el primer amor. Esas son, pudiéramos decir, afirmaciones que hace alguna gente respecto a un creyente que comienza a caminar con Jesús y tiene, ¿sabes? ¿No? Todo ese fervor, ese ánimo, esas ganas de servir. Y muchas veces nosotros como líderes, por nuestra, pudiéramos decir por nuestro deseo también, porque no se trata de que seamos malos, ¿no? En este sentido, oye, empezamos a decir, oye, tremendo, ojalá fulano fuera como este que está en el fuego. Mira que los nuevos llegan mejor que los viejos. Vean, siempre tenemos ese tipo de afirmaciones. ¿Ves que los nuevos? Y hay algo que nos enseñaron los abuelos y que dice que la escoba nueva barre bien, ¿verdad que sí? Pero resulta que nosotros no somos escoba. Pero como vamos a hablar de sistemas de creencia, pareciera que nos comportamos como una escoba. Que barremos bien cuando estamos nuevos, ¿verdad que sí? Pero cuando pasa el tiempo, ya esa escoba como que ya no está barriendo absolutamente nada. Ahora, ¿por qué se da esto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace que una persona deja de ser nuevo creyente? Cuando estamos hablando de nuevos en los meses, vamos a hablar del tiempo que tiene, ¿no? Caminando con Dios. Y cuando ya llega un tiempo, ya esa persona ya no siente deseos de orar, ya no tiene deseo de estudiar la Biblia, ya no siente deseos inclusive de congregarse, todas las cosas comienzan a heder, ya hay ese choque entre nosotros mismos, ¿verdad? Como hermanos comenzamos a tener ese tipo de falta de adaptación, habilidad a los procesos, a los cambios, inclusive a las nuevas personas que van llegando, incluso con los que tienen tiempo ya con nosotros, ya como que la relación es como más bien como tediosa, ¿verdad? Ay, qué fastidio, ahí viene otra vez el hermano. ¿Les pasa a ustedes o me pasa a mí nada más? ¿Ah? Nos pasa a todos. ¿Por qué nos pasa a todos? Ayer lo decíamos, porque somos humanos. Porque tenemos una humanidad, pero esa humanidad nosotros tenemos que conocerla, porque si nosotros no reconocemos esa humanidad que tenemos, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Somos más inclinados a repetir conductas que venimos arrastrando desde nuestros padres a verdaderamente nosotros asumir una nueva identidad que es en Cristo. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, como ayer hablábamos acerca del sistema de creencias, ¿verdad que sí? ¿Cómo nosotros venimos al Señor? En el caso de Moisés, cuando Dios lo llama, porque Dios no llama a Moisés estando en el río, cuando estaba allí, ¿verdad? Metido allí en esa cesta. No, no lo llama allí. Allí, digamos que hay una estrategia para
que este niño no muera. Lo rescatan y todo lo demás. Pero Dios lo llama a él es a través de una zarza ardiendo. O sea, a través de algo sobrenatural. No era natural como Dios estaba llamando a Moisés en ese momento. Ahora, ¿qué ocurre después del llamado? Lo que nos ocurre a la mayoría de nosotros, Dios nos llama a través de experiencias sobrenaturales. Pero después, pudiéramos decir que normalizamos ya ese momento del llamado con sentir como que fue nada más una experiencia de un momento y no experimentamos esa presencia continuamente. Por eso es que cuando reconocemos que nosotros tenemos una conducta y esa conducta obedece, vean, escuchemos esta palabra, esa conducta obedece a los patrones de crianza que nosotros tenemos, es cuando nosotros logramos identificar entonces por qué es que antes, cuando éramos nuevos, andamos en el primer amor como predican algunos, y por qué después como que eso se vuelve un aburrimiento. Porque la Biblia enseña, y es donde nosotros tenemos que decir, la Biblia enseña, cuando el apóstol Pablo le envía una de las epístolas a Timoteo, le dice, Timoteo, que nadie tome en poco tu juventud. ¿Está hablando acerca de qué? No de años de edad, está hablando de su nacimiento con el Señor, está hablando de su creación como hijo de Dios, o sea, su recreación. De hecho, él dice que Timoteo fue reengendrado por él en el evangelio, porque ya su abuela le había enseñado, pero viene un Saulo convertido al cristianismo, que después se llama Pablo, y ya no le habla acerca de lo que a él le enseñaron sus antepasados a cómo tenían que adorar a Dios. No, le habla acerca de su conversión. ¿Cuál fue la conversión del apóstol Pablo? Y aquí quiero que nosotros estemos muy atentos a lo que el Señor nos va a hablar hoy. La conversión de Pablo o de Saulo de Tarso fue una conversión radical. ¿Por qué fue radical? Porque este hombre conocía a Dios. ¿De dónde? De oídas. Este hombre estaba esperando al Mesías, este hombre era un erudito en la ley, este hombre perseguía inclusive a todo aquello que se levantaba contra Dios, pero este hombre no conocía a Dios. ¿Qué puede estar ocurriendo con nosotros? Podemos estar predicando a Cristo, estamos persiguiendo a la gente que nosotros creemos que está haciéndole daño a Cristo, pero no estamos conociendo a ese Cristo. ¿Qué ocurre con este hombre? Mire, Dios tiene que desarticular toda esa parte natural, o sea, la vista humana. Nosotros somos humanos, ¿sí? Por eso le decía, tenemos problemas y conflictos entre nosotros los hermanos. ¿Por qué? Porque vemos al hermano con nuestra vista natural. Bajamos la mirada de Dios y lo vemos con nuestros ojos naturales. Por eso es que nos molesta el hermano, por eso es que no estamos de acuerdo con el hermano, por eso es que lo argumentamos todo, y por eso inclusive es que terminamos cansados y no sabemos entonces que ese primer amor no se trata de ese fervor nada más cuando conocimos del Señor, sino ese primer amor que debe representar Dios en nuestras vidas. Primero, el amor a Dios sobre todas las cosas. Ahora, ¿qué pasa con ese Saulo? Él queda inmediatamente ciego. Ciego. Él no vio. Ahora, esto es impresionante, porque resulta que Jesús dice que esta gente que dice adorarme con sus labios, su corazón está lejos de mí, o sea, su mente estaba lejos de él. Sí. ¿Por qué? Porque ellos viendo, no vieron realmente. Sí. Ellos teniendo oídos, ellos no escucharon. Esta gente no sabía del Mesías que iba a venir. Sabían. Estos que predicaban de Dios, estos fariseos, estos escribas de aquella época que podemos ser nosotros todavía, ellos predicando a Dios, ellos no conocían a ese Dios. Porque incluso cuando Jesús les habla a ellos acerca de la identidad que él tiene de hijo de Dios, ellos no entendieron eso, porque el Señor lo había dicho ya en Isaías capítulo 53, que él vendría, que él estaría encarnado en hombre. O sea, estaba hablando de un hijo. Por eso es que cuando dice el hijo del hombre, está hablando de Jesús. Ellos leían esa escritura, claro, y no solamente la leían, la recitaban a los hijos de ellos y sus hijos a la vez a sus hijos. ¿Por qué? Por tradición. No era por convicción que ellos lo estaban haciendo, era por tradición. Saulo de Tarso tiene que quedar ciego. Y es donde él ve al Señor, porque es donde él le dice, ¿quién eres, Señor?
La única forma de verlo fue a través de la ceguera física. Y es ahí donde Dios le habla acerca de, ¿qué? De que ahora él iba a ser un perseguido por causa del evangelio que él tanto había perseguido. O sea, se lo aclara inmediatamente, vas a sufrir persecución. Ahora nosotros llegamos a los pies del Señor y no queremos tener persecución. ¿Sí? Queremos que todas las cosas nos salgan bien, que nada salga mal. ¿Por qué? Que nada me incomode, que nadie me critique, que nadie me cuestione, que nadie me condicione. Vean, que nadie me condicione. Ahora, hay otro hombre en la Biblia, y nosotros, bueno, conociendo ya lo de la conversión de Saulo, sabemos que este hombre se convirtió en uno de los exponentes más, pudiéramos decir, controversiales de la historia del Nuevo Testamento. Fue controversial, porque a él inclusive los mismos discípulos de Jesús no le creyeron al principio. ¿Sí o no? Su apostolado, él tuvo él mismo que defenderlo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, él tenía que decir que era el apóstol. En otros casos, él dijo, bueno, yo siendo el más pequeño, o el abortivo, o sea, porque había situaciones en la vida de Pablo que sencillamente él tenía que doblegar, porque era humano. Recordemos lo que enseñamos ayer, era humano. Él operaba en esa espiritualidad recreada en Cristo, pero era un ser humano, con convicciones firmes, que a él le bastaba la gracia que el Señor le había dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Estaba hablando de qué, de no la fuerza de Saulo, sino la fuerza del Señor sobre el apóstol Pablo. Ahora, el apóstol de los judíos y el apóstol de los gentiles. Hay otro hombre en la Biblia que, siendo ciego, fue el único que pudo ver. Qué tremendo. Dice que cuando vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego. Bartimeo el ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voz y a decir lo que decían acerca del Mesías. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué decían los escritos acerca del Mesías? Que vendría de la descendencia de David. Por eso es que le gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, un ciego pudo ver. No porque fue un milagro que el Señor viene y hace en el momento de él. Sin haber el Señor hecho el milagro en su vista, había ocurrido en su mente una transformación tan poderosa que este hombre, solamente escuchando, lo reconoció. Ahí es donde se da entonces lo que nosotros como iglesia cristiana no vivimos hoy. Porque ¿cuánto tiempo tenemos nosotros escuchando de este Cristo? De este Dios. Vean, antes de comenzar la transmisión, para todas aquellas que están, les comentaba un poco acerca de lo que es una mente que no descansa. Una mente que no duerme. Gente que pasa meses sin dormir, te estoy hablando de dormir, de conciliar el sueño, que son medicados, que tienen sus controles con su psiquiatra, que van a psicoterapia, que hacen cualquier cantidad de cosas para conseguir dormir. Pero es que no puede haber un descanso si nosotros realmente no estamos descansando en aquel que dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Dónde tenemos una gran cantidad de gentes con psicosis? Si no es dentro de las iglesias. Mire, gente que no opera en lo espiritual, sino en lo emocional. Entonces son personas que son llevadas por sus emociones por cualquier corriente religiosa. Lo explicaba en estos días. Hay gente que le encanta ir a un lugar para que le impongan manos y dar 10 vueltas en el piso y su vida no cambia. Hay gente que le encanta que le reprendan al diablo en el local de la iglesia, pero en su casa no vive Cristo. Entonces, esto se trata de una verdadera metanoia, un cambio ¿de qué? De pensamiento. ¿En qué nosotros estamos pensando?
¿quién dirige verdaderamente nuestras vidas? ¿Dónde nosotros hemos fijado nuestra esperanza? ¿A quién esperamos? Porque los fariseos esperaban un Mesías. ¿Pero qué Mesías esperaban ellos? Uno que viniera a libertarlos de los romanos. Uno que viniera y quitara todos los impuestos que ellos le estaban pagando al César. Por eso es que nosotros nos encontramos un Jesús cuando pide una moneda porque querían tentarlo. Ya va, hay que pagar impuestos, no hay que pagar impuestos. Y él dice, ajá, ¿de quién es? ¿A quién obedece esta inscripción? A César. Bueno, dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En otras palabras, Jesús le está diciendo a ellos, mi reino no es de este mundo y no es como ustedes lo están esperando. Pero ellos no lo entendieron. Miren, nosotros también somos muy similares a eso. Llegamos al Señor, inmediatamente nos sentimos princesa de Dios las mujeres. Somos la princesa de Dios y como soy princesa de Dios, yo no tengo que tener problemas. Casi como que todos mis súbditos vengan detrás de mí. Y ahí va el marido, y ahí van los hijos, y ahí va la economía bien sólida, y allí va que nadie me estorbe. Entonces, ese reino no viene a nuestras vidas. ¿Para qué? Para impedirnos circunstancias adversas. Al contrario, viene para mostrarse a través de nosotros que aún en medio de la adversidad, Dios sigue siendo Dios. Porque si no, el evangelio entonces no girara en torno al Señor, sino en torno a nosotros. Casi como que el Dios a nuestra medida, ¿verdad? El Dios como yo quiero que Él responda. Esa es la falta de transformación. Esa es la falta verdaderamente de nosotros saber descansar en el Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos habla a nosotros a nuestro oído? Susurra a través de su palabra lo que Él quiere para nosotros. Y nosotros estamos buscando más bien como que lo contrario a lo que Dios quiere. Vean, cuando este ciego puede reconocerlo y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, a él lo reprendieron por estar gritando, cállate la boca y tal. Y no solamente eso, sino que este ciego, cuando el Señor le da la vista y le dice, ve que tu fe te ha salvado, enseguida recobra la vista y seguía a Jesús en el camino. O sea, no es una cuestión nada más, ahora veo y no sigo a Jesús. No, ahora vemos y ahora es que tenemos que seguir a Jesús. Porque si no, nosotros seguimos entonces ese patrón de conducta que es religioso, que cuando éramos nuevos estábamos en el fuego. Después ya como que ni nos sentimos, ya como que pareciera como que si caímos fue en desgracia. A mí eso me llama la atención. Mire, yo he escuchado gente decir que antes, cuando ellos no le servían al Señor, chicos, a ellos les iba bien. Yo he escuchado gente decir, oye, yo empecé a servirle al Señor y a mí todo me empezó a salir mal, los negocios se me trancaron, mi matrimonio es un infierno. Cuando yo no servía al Señor, yo salía con mi esposo y bailábamos y disfrutábamos y al día siguiente estábamos de maravilla. Y yo, ¿qué pasó aquí? Cuando alguien habla así como esto. Porque es eso, es como que si cayeron en desgracia, pero no fue el Señor. ¿Cuál es nuestra postura verdaderamente ante la aflicción? Porque la Biblia enseña que esta leve tribulación momentánea, no está diciendo esta fuerte tribulación permanente, dice esta leve tribulación momentánea. No se compara. Vean, el problema está en la comparación. Antes me iba mejor, no se compara. ¿Con qué? Con la gloria de Dios que ha de manifestarse en vosotros. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando nosotros le permitimos hacer en nuestras vidas el querer como el hacer por su buena voluntad, por supuesto que todo eso que está allí tiene que salir a la luz. ¿Para qué? Para que lo nuevo pueda habitar en nosotros. Y ahí es donde nosotros verdaderamente podemos decir lo que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que antes hacía en las obras de la carne o en el poder de la carne, ahora lo hago
en el poder del Espíritu que habita dentro de mí. ¿Qué antes hacíamos en las obras de la carne? Las borracheras, lo que dice la Biblia, las orgías, las mentiras, las disensiones, los pleitos, los chismes, ¿qué más? El robo, el adulterio, ¿qué más? Las peleas, las envidias, las contiendas, y dice, y otras cosas similares a esta. Entonces, como eso se está revolviendo, por supuesto que va a haber un momento que vamos a tener una leve tribulación, pero va a ser momentánea. Entonces, cuando yo aprendo esto, yo sé que esto va a pasar. ¿Y qué va a pasar cuando eso pase? Que se va a manifestar el peso de gloria del Señor sobre nuestra vida. Y vuelvo nuevamente a Timoteo, que nadie tome en poco tu juventud, Timoteo. Más bien aviva el fuego del don que Dios puso en ti. ¿Y qué más le dice? Y que la palabra que tú estás enseñando, la enseñes de verdad. O sea, la vivas, no es que la enseñe, la predique, no, la vivas de verdad para que no tengas nada de qué avergonzarte. O sea, a veces nosotros estamos enseñando la palabra y no la estamos viviendo de verdad. Mire, cada palabra que Dios nos da, bien sea a través de la Biblia, a través de una persona, a través de lo que nosotros conocemos como nuestra propia conciencia, nuestro pensamiento, no es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Él la da para que ella en nosotros haga el querer como el hacer. Él no las da ¿para qué? Para que ella vaya a Él después con el fruto para lo cual Él envió. Él la da ¿para qué? Para que en nuestra vida haya una transformación. Por eso es que nosotros somos la tierra y la palabra es la semilla y esa semilla tiene que dar fruto. Ahora, como tierra, ¿cómo estoy? ¿Cuál es mi postura como tierra? Estoy emproblemado solamente, creo que no hay salida, el problema que tengo yo en el matrimonio es tan fuerte que ni Dios lo puede solucionar. La enfermedad que yo tengo es tan grave que ya no tengo más que hacer. No, ahí es donde nosotros necesitamos ¿qué? Aprender por la palabra a dejar que Dios trabaje esta tierra. Por la palabra. Por eso es que la Biblia enseña al justo por la fe vivirá. No dice que sobrevivirá, vivirá. Y cuando nosotros aprendemos verdaderamente a vivir por la palabra, ¿qué es lo que va a ocurrir en nuestras vidas? Lo más natural que tiene que ocurrir en nuestras vidas, que nosotros descansamos verdaderamente en el Señor. Descansamos en su voluntad. Reconocemos que su voluntad es mejor que la nuestra. Reconocemos que lo que Dios tiene para nosotros es mejor que lo que nosotros inclusive podamos dejar. Vean, hay gente que dice, no, es que cuando yo no tenía Cristo, a mí los negocios me iban muy bien. ¿Qué tipo de negocio estabas haciendo? ¿Con quién te estabas relacionando? ¿A quién le estabas quitando algo? Y tú sentías que a ti te estaba yendo mejor. Eso nosotros tenemos que, por la palabra, verlo. E incluso hay personas, mire, y aquí lo voy a decir con mucho amor y sobre todo con respeto a la audiencia que nos está siguiendo. Pero hay personas que acabaron un matrimonio, que se metieron en una relación matrimonial, que destruyeron una familia, que sabían que esa persona tenía su compañera o su compañero y no les importó. Usted no puede pretender que le vaya bien en la relación porque usted el Señor lo perdonó. Hay que tener cuidado con eso. Dios perdona todos los pecados, pero las consecuencias quedan. Entonces a veces vivimos arrastrando situaciones de relaciones que no están alineadas verdaderamente al propósito de Dios, porque sentimos como que, yo no sabía esto. La cosa es no saberlo cuando estábamos ciegos, pero hay gente que conociendo a Cristo hicieron cosas como esta. Conociendo a Cristo mentimos deliberadamente. ¿Cómo podemos pretender que Dios nos bendiga a nosotros mintiendo? Si la Biblia enseña que el padre de la mentira es Satanás y que miente desde el principio, además de un cristiano mentiroso. Un cristiano malapaga. Y los tenemos entre nosotros. Cuando no cumplimos nuestros compromisos. Cuando nosotros no nos sujetamos a nuestras autoridades. Cuando no nos sometemos a la autoridad que el Señor nos ha puesto. Cuando nos sometemos a nuestros maridos, nosotros las mujeres. Cuando los hijos no se someten a los padres en obediencia como le gusta al Señor.
Cuando los padres exasperamos a nuestros hijos también, generando en ellos más bien odio, rencilla en su corazón. O sea, son principios que son inobjetables. O sea, yo no puedo decir, no, lo que pasa es que yo no hago esto por esto. No hay argumento válido. Mira, a Dios le gusta que usted y yo pensemos. Por eso nos dio una mente para pensar. Pero hay cosas que yo no les puedo argumentar al Señor. Y de hecho nosotros lo vemos en la Biblia, con Moisés mismo. Señor, no sé hablar. El Señor inmediatamente, voy a poner palabra en tu boca. Vas a ir con tu hermano. Y realmente quien habló fue Moisés. Porque Dios tiene propósitos específicos con cada persona. Pero necesitamos conocer ese Dios. Vean, yo no sé si usted ha pensado en esto en algún momento. ¿Cómo usted proyecta verdaderamente su vida de creyente? Yo hago muchos proyectos, de verdad. En mi vida yo los hago. Como profesional, busco proyectarme. Oye, en 3 años más voy a hacer esto. En 3 años más yo tengo que tener esta posición. Como esposa también me proyecto en esa posición. Como pastora de una congregación junto a mi esposo, yo también me proyecto en esa posición. Pero como hija de Dios, ¿cómo yo me proyecto? Yo aprendí a proyectarme de una manera. Cada día tengo que ser mejor. Esa tiene que ser mi proyección. Porque imagínense si nosotros nos pasamos la vida 5 años en el Evangelio, como muchas veces. Hay gente que te dice, yo tengo 40 años en el Evangelio. ¿Y dónde está el Evangelio en tu vida? Porque el Evangelio es transformación, es poder de Dios. No es comida ni bebida, no es luna, ni es día de reposo, ni es día de fiesta. No, es poder de Dios para salvación del que cree. Eso tiene que ver con un proceso de transformación. No es posible nosotros pasamos 10, 15, 20 años siendo cristianos, pero en nuestra vida no hay cambios. No hay una transformación, no cambiamos verdaderamente nuestra cosmovisión. Vivimos una mentalidad de miseria, una mentalidad de chisme, una mentalidad de crítica, una mentalidad de cuestionamiento a la autoridad. Mire, cambiamos de congregación como cambiarnos de la ropa interior. Vivimos criticando a uno y al otro. Estoy un tiempo acá y ya después yo me voy porque sencillamente no me gustó cómo me hablaron. Ahí no hay una transformación. ¿Por qué? Porque esa gente no tiene verdaderamente el carácter de Cristo. ¿Qué es lo que tiene esa gente? Todo lo que le estaba hablando al principio. Están adaptados a un sistema de creencias con el que fue criado, que pudiéramos llamar la crianza, los patrones repetitivos. ¿Usted quiere conocer a unos padres? Conozca a los hijos. Porque los hijos son el reflejo de los padres. Conozca a los hijos. ¿Cómo actúan nuestros hijos? Usted dirá, bueno, sí, lo que pasa es que yo no le enseñé eso al hijo mío. Hay cosas que usted y yo inconscientemente le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Y creemos que no se los enseñamos. Inconscientemente. Le explico una así más práctica. Hay gente que no le gusta el chisme, pero le entretiene, ¿no? Usted sabe de ese tipo de gente, ¿no? ¿Has escuchado a esa gente? A mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Y son esos como que, ¿verdad? Esos son ese tipo de personas. Inconscientemente lo están haciendo. Los hijos están por allí, en la cocina, están en el baño, y los papás están hablando de alguien más en la sala de la casa sin darse cuenta de lo que está ocurriendo con ese hijo que está prestando atención a todo lo que nosotros estamos haciendo. Es allí donde nosotros, en un cambio de mentalidad, sabemos que esas son obras propias ¿de qué? De la carne, de nuestra naturaleza humana. ¿Qué debemos hacer? Como yo me propongo con el Espíritu Santo a ser verdaderamente renovada y transformada, eso yo no lo vivo más. Esa es la verdadera transformación. Porque hay sinceramente hogares que lejos de ser un hogar cristiano, es un hervidero, ¿sabes? Hervidero de pleitos, de chisme, de contienda, de calumnias. Por eso es que cuando nosotros leemos en Proverbios que dice que hay 6 cosas que el Señor aborrece y hasta 7 aborrece su alma, Él habla son de conductas propias que se dan en los lugares de cristianos, no del impío, de cristianos. Porque habla hasta del que siembra discordia en la familia. ¿Sabes cómo nosotros podemos sembrar discordia en la familia?
de esa manera, hablando mal siempre de un hermano, cuestionando una autoridad, criticando a nuestro hermano. Por eso le decía, si hay una mente renovada en nosotros no vamos a ver la gente según nuestra crianza, según nuestra percepción. A mí cuando una persona me llega hablando mal de otro hermano, yo sé que cuando yo me vaya yo voy a ser el segundo en esa conversación. De verdad. De verdad. Hay creyentes que no voy a decir que no aceptemos, porque nosotros, por favor, esta es la iglesia del Señor, esta no es nuestra. Pero hay gente que vive paseando de local en local, ¿sabes? Y le llaman mi pastor a una persona durante un tiempo, y ya después ese no es mi pastor, ya ese es el impostor. Y así viven. Entonces, cuando vienen de allá, no, es que allá en tal cosa no se hacía así. En la iglesia donde yo estaba se hacía de tal manera, y cosas como esa. Entonces, de eso hay que tener cuidado cuando nosotros recibimos gente así. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es que higienizarlos. Higienizarlos, la gente hay que higienizarla. ¿Por dónde? Por la palabra. No por nuestras habilidades, no, por la palabra. O sea, cuida tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana ¿qué? La vida. Y hay que tomar en cuenta eso. Y de hecho hay gente que de repente Dios te la va a permitir tener un momento para restaurarla, ¿verdad? Porque puede venir herida, puede venir dolida, ciertamente. Pero después, si es la voluntad del Señor que regrese a su lugar de asignación, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor a cada miembro lo tiene en su lugar. El Señor no tiene, ¿sabe? No, el cuerpo como que regado por allí. Bueno, por ahí están las manos y vamos a ponerle aquí un callo encima del pie. No, Dios tiene a sus miembros del cuerpo unificados. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender también a visualizar. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Como un miembro, como una prótesis dentro del cuerpo. No somos prótesis dentro del cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y eso nos da a nosotros también la certeza y la convicción de que estamos verdaderamente unidos al Señor. Y si estamos unidos al Señor, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a vivir de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus fundamentos, de acuerdo al deseo que tiene el Señor para con nosotros en esta tierra. ¿Qué es lo que el Señor dice en la Biblia que viene a buscar? Una iglesia limpia, sin manchas y sin arrugas. ¿Cómo manchamos nosotros la iglesia? De verdad. Miren, nuestros testimonios tienen que verdaderamente ser transformados. Porque honestamente hay gente en este tiempo y todos los tiempos que no creen en la iglesia. ¿Por quién no creen? ¿Por Dios? Mano, a cualquiera usted sale a la calle, es difícil que le digan que no creen en Dios. Es difícil, no digo que no hay. Pero la mayoría de las personas, usted le pregunta si creen en Dios, creen en Dios. Pero no creen en los cristianos que predicamos a Cristo. ¿Por qué? Por nuestro testimonio. Porque somos chismosos, porque somos criticones, porque somos murmuradores, porque somos envidiosos, porque somos solamente inquisidores, ¿sabes? ¿No? Esa inquisición de que andamos condenando a todo el mundo, o porque somos malapagas, o porque somos irresponsables, porque le decimos a la gente que vamos a hacer tal cosa y no la hacemos. O sea, no honramos verdaderamente el compromiso. ¿De qué? De hacer la voluntad del Señor. Por eso es que cuando usted lee en la Biblia, por ejemplo, en la carta a los Romanos, y esto voy a dar acá un ejemplo de mi esposo, cuando él era guardia nacional, a él le decían que un cristiano no podía ser guardia nacional. ¿Por qué? Porque el cristiano no puede usar un arma. Imagínense esto. Un cristiano no puede hacer un arma. Y el cristiano no podía ser guardia nacional porque él era un corrupto y los corruptos no tenían parte en el reino de los cielos. Es que ahí es donde está la verdadera transformación. Ya va. Si yo soy un guardia nacional y yo era un corrupto y yo era una persona que utilizaba la espada para hacer injusticia, porque de eso habla Romano, la carta a los Romanos dice que el soldado dice que él tiene que una autoridad, ¿verdad? Que sí, está hablando de una autoridad. Y dice que él tiene que saber vivir con su salario. Y que utilice la espada, ¿para qué? Para aplicar la justicia. Está hablando de la autoridad que tiene. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con mucha gente? Que le pasaba a él en algunos casos.
Se conseguían los puntos de control con hermanos cristianos que venían sin documentos, que no traían su cédula de identidad y que andaban con una Biblia gigantesca, de esas que vienen con agarradera, y le decía: hermano, yo no tengo documentos para la gloria de Dios, pero yo soy un ciudadano del reino de los cielos y esa es mi nacionalidad y yo no tengo cédula. Entonces el pastor, ¿qué hacía? Como buen militar, renovado por la sangre de Cristo, por el pacto, ¿de qué? De hacer verdaderamente cumplir la ley. ¿Qué hacía? Lo llevaba al SAIME, lo refería al SAIME para que allí, bueno, sí lo certificaran, si realmente esta persona no tenía antecedentes ni nada, y le dieran un permiso ¿de qué? De tránsito, libre de tránsito, para que fuera a sacar su documentación. Como una vez también que hizo un procedimiento de droga, no eres cristiano porque tú me llevas preso, ya va, pero estás cometiendo un delito. Y nosotros muchas veces también, de repente nos pasamos por una alcabala con cosas como esta, pero hermano, los ojos de la gente nos ven. Por eso que la Biblia dice que somos cartas abiertas en nuestra sociedad. Mire, yo te digo una cosa. Cuando yo, por ejemplo, tengo actitudes como que si yo no fuera cristiano, usted no sabe lo que yo haría. Dios mío, ¿cómo que si yo no fuera cristiano? ¿Soy o no soy? Pero eso no son cosas que nosotros deberíamos decir a estas alturas. Pero hay cristianos todavía de 15, 20, 30 años en el Señor que se están cayendo a puño en la calle. Y en el tiempo de las redes, esto es una cosa tan peligrosa. Entonces yo vi un video de unas hermanas, no sé en qué ciudad era, o en qué pueblo era, en qué país era, pero se estaban cayendo a puño. Y podemos decir que eran hermanas por la vestimenta, ¿no? Aunque el vestido no hace al monje, ¿no? Pero era el hazmerreír de esa gente. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que significa una verdadera transformación. ¿Tenemos una transformación de qué? De afuera. Entonces nos convertimos en piedra de tropiezo más bien. Por eso es que el Señor habla acerca de las piedras de tropiezo. Dice que los tropiezos son necesarios, ¿verdad? Pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Y no te está hablando del diablo, de nosotros mismos. Dice, hay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos. No está hablando de los consentidos de papá, porque hay gente que tiene el concepto que usted es el pequeñito de Dios, que usted es el más chiquitico del Señor. No te está hablando de esos nuevecitos. Te está hablando inclusive de esa gente que todavía no ha llegado a los pies del Señor y que posiblemente, por causa de un mal testimonio que estamos dando nosotros, ni llegue. Que era algo que yo compartía la otra vez también acá. Como estamos en discipulado y la gente que está ahí está escuchando es un discipulado, hermano, a veces nos pasa que dentro de nuestra gente, por eso es que la cizaña y el trigo crecen juntas, ¿verdad que sí? No podemos arrancar la cizaña porque corremos el riesgo de que se vaya el trigo también. Un pastor o una pastora, un sacerdote, líder religioso que sea de esa comunidad de creyentes, confía en la gente que tiene a su alrededor. Le entregó esta mujer a otra mujer para que se la consolidara, ¿verdad? Para que la cuidara. Puede ser un pastor para estar pendiente de 500 personas. Él tiene un equipo de trabajo con quien, mira, tú vas a consolidar a esta persona, tú le vas a visitar, vas a orar por ella, vas a ver qué necesidad tiene esta persona, porque eso es lo que se hace en consolidación. Y la pastora confiaba de que esa hermana era la hermana apropiada para guiar a esa otra. Y le dijo, mira, aquí en la iglesia te tienes que cuidar de este y te tienes que cuidar de aquel y cuidado con aquella porque aquí lo que hay es un poco de serpiente, imagínense. Eso pasa. Ahora, si usted y yo nos identificamos con eso, nosotros sabemos que eso no va a pasar por alto en las manos del Señor. Porque hay de aquel por quien viene el tropiezo. Hay gente que sencillamente, hermanos, son instrumentos del infierno. Así como hay gente que es instrumento de Dios. Porque aquí que está claro, quien no lo usa a Dios, lo usa el diablo. No se le sirve a dos señores, se le sirve a uno o se le sirve al otro. Pero es importante que en nuestra vida nosotros aprendamos a tener una rendición a nuestro Señor. Aprender a vivir el carácter de Cristo. No a decir, ¿cómo reaccionaría Cristo ante tal situación? Tenemos la Biblia, ahí está, dice cómo Él actuó ante la persecución. ¿Cómo actuó Cristo? Ante las amenazas, ¿cómo actuó Cristo? Ante el rechazo, ¿cómo actuó Cristo? Porque es que Él fue rechazado.
Vamos a comenzar por el primer momento. ¿Quién rechazó a Jesús primero? El que Dios le dio la comisión de que tenía que criarlo como padre terrenal, José. José es lo que se enteró de que María estaba en embarazo, me voy de aquí, este muchacho no es mío. El ángel tuvo que hablarle a él y decirle, ese hijo es Emmanuel, este es el que viene, este es obra y hecha del Espíritu Santo. Eso lo tuvo que decir, fue el primer rechazo. O sea, no temas recibirlo. Después el otro rechazo, ¿cuál fue? Sus propios hermanos, sus hermanitos, los hijos de José y de María. Oye, le dijeron, porque ya había como que demasiado ruido con Jesús, ¿no? Oye, los milagros, las bodas del Cordero y todo lo demás. Le dijo, ya va, ven acá. Si tú realmente hoy eres esto, muéstrate ya y anda, vete de aquí. No le gustaba. No creían en él. De hecho, dice él, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, la gente de él no lo recibió. Ahora, nosotros tenemos esa conducta muchas veces. No me rechazan. O sea, no te están rechazando a ti. Aprendamos esto. Cuando nosotros realmente estamos sirviendo al Señor, la gente no nos rechaza a nosotros. Ellos están rechazando a Dios. Es lo mismo que pasó con Samuel. Samuel estaba llorando por Saúl y el Señor le dice, mira, no me están rechazando, no te están rechazando a ti, me están rechazando es a mí. O sea, ellos querían un rey, no era por Saúl, ellos querían un rey. Y este no quería darles el rey, porque ¿para qué rey si los otros países vivían con sus reyes y tenían sus dioses y todo lo demás? Pero el Señor le dice, ellos no te están rechazando a ti, me están rechazando es a mí. Y después vemos nosotros cómo pasa también con lo de Saúl. Samuel llora a Saúl y le dijo, ya deja de estar llorando por Saúl porque yo lo he desechado. Ahora vete y úngete a David. O sea, Dios tiene siempre una solución, lo que hablábamos ayer. Dios siempre va a tener una solución. Entonces, ¿por qué nosotros vivimos allí enganchados, encuevados, como que si nunca vamos a salir del problema? El problema del problema es que nosotros no veamos la solución. Y Cristo es la solución. Definitivamente. No existe otro. No existe otra manera de nosotros poder dormir en paz. No existe otra manera de nosotros poder conciliar las diferencias que nosotros tenemos, dirimir las diferencias también con nuestros familiares. No existe otra manera de nosotros realmente perdonar y sanar, porque a veces usamos el concepto de que yo no soy Dios para perdonar, quien perdona es Dios. Dios nos dio a nosotros la potestad de perdonar pecados también, porque la Biblia enseña que quien no perdona no es perdonado, pero quien perdona es perdonado también. Entonces allí nosotros vamos a vivir siempre, ¿qué? Hermano, en ese constante crecimiento. No andamos, como una vez me dijo una chica, no, esa persona dio un cambio de 360 grados. Está equivocada, porque un cambio de 360 grados vuelve al lugar de donde salió. Ahora un cambio de 180 grados nunca jamás volverá igual. Entonces, necesitamos ese tipo de cambios, de no volver a ser las mismas personas que éramos. Porque esa es la nueva vida verdaderamente en Cristo. La Biblia, cuando habla acerca de la nueva vida del cristiano, es una vida distinta a la que nosotros vivíamos. Esto no está hablando de que el Señor nos está sacando de este mundo. Él no nos saca. Él nos deja aquí viviendo todavía en este mundo hasta que partamos de esta tierra, hasta que Cristo venga, pero que seamos la luz del mundo. Que seamos verdaderamente la sal de la tierra. Mire, que si alguien nos conoció a nosotros en nuestra pasada manera de vivir, que ya como que cuando nos ven ahora, no nos reconocen como somos. Oye, esa persona realmente es así. Esa persona cambió. Lo decía en el discipulado pasado, creo que fue el discipulado pasado. O sea, cuando nuestra mente es transformada, es renovada, nosotros ya no tenemos esa afinidad por las cosas que antes nos agradaban, por lo que antes a mí de verdad me gustaba, lo que a mí me llenaba, porque ahora el Señor está en mi vida y lo llena absolutamente todo, lo llena todo. Estamos en paz, estamos en libertad, estamos bien. Diría un amigo mío, puedo estar mejor, porque es la voluntad del Señor, pero esto de estar mejor no significa de que no tengamos tribulación, de que no tengamos algunas molestias en algunos casos, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Todo. Todo, mire, y todo va a ser para nuestro bien. Todo nos va a transformar, nos va a verdaderamente a ser trascendentes, nos va a posicionar en lugares distintos. Vean, esto es tan tremendo que dice la Biblia que aún hasta nuestros enemigos, imagínense, Dios los hará estar en paz con nosotros. Es tremendo. ¿Cómo es que un enemigo, una persona que te envidia, que te quiere dañar, que te quiere, lo va a poner en paz contigo? Porque, ¿cómo? ¿Por dónde se te va a meter? ¿Han escuchado ustedes el chiste del policía que está en el punto de control pidiendo para el café? Ay, para el café, y el hombre carga un café. Oye, hermano, es para los frescos. Aquí tienes un refresco. O sea, tienes todo. Ese que te causa persecución, o sea, el que te causa muchas veces opresión. Entendamos esto, mientras más nos oprimen, más nos multiplicamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es la opresión en nuestra vida? Es eso que presiona. ¿Sabía usted que ese aceite de oliva que usted y yo vemos, él tiene que ser pasado por una prensa presionado? Se va a sacar lo mejor de Dios de nuestras vidas. Y lo peor de nosotros también va a salir. En el nombre del Señor. Pero necesitamos pasar por esos momentos. Si estás en el proceso y estás orando, gloria a Dios por ese proceso. Porque si dejaste de orar hace tiempo, es necesario entonces tu proceso. ¿Para qué? Para acercarnos más al Señor. Que podamos dormir en paz. Que podamos decir la palabra, en paz me acostaré, pero de verdad nos acostemos en paz. Y así mismo dormiré porque solamente tu Señor me hace vivir y dormir confiado. Vean, cerramos con este texto de la palabra que dice el apóstol Pablo: he aprendido a vivir sea cual sea la circunstancia. He aprendido a vivir con poco como he aprendido a vivir con mucho. He aprendido a tener frío como a estar acobijado. He aprendido a estar en persecución como a caminar en libertad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, hemos aprendido. Pero hay que aprender. ¿Y eso se aprende a través de qué? Del proceso. ¿Cómo es el crecimiento de un creyente? A través de las dificultades. Un creyente que no pasa por dificultades es ese que siempre vive quejándose de que parece que todo le cayó fue a él y al chapulín colorado. No, no. Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe de qué estamos faltos nosotros. Y cada circunstancia que Dios permite en nuestra vida siempre será para nuestra edificación. Siempre será para nuestra edificación. Nada es para perder. A veces se gana y otras veces se aprende, pero nunca se pierde. Nunca. Nunca se pierde. ¿Por qué? Porque con Dios nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. Todas las victorias que usted y yo tengamos o obtengamos son de la mano del Señor. Y todas las derrotas que usted y yo estemos sufriendo también en este tiempo, aprendamos de ellas, porque esas serán para fortalecer nuestro carácter, para aprender a tomar mejores decisiones, para dejar de actuar según nuestra condición humana y aprender a obedecer a la voz del Espíritu. ¿Me cuesta? Sí, me cuesta, claro que sí. ¿Me duele? Claro que sí nos duele. ¿Por qué? Porque el ego de nosotros es muy grande. Nosotros somos, en la mayoría de las veces, egocentristas. Hacemos a nuestras vidas, ¿sabe? Como que un Dios también, ¿no? Y no me gusta. Mire, cuando venimos, lo que le está hablando de las crianzas, cuando yo vengo de una familia donde la familia todo es grito, todo es pleito, lo menos que la gente quiere es que le digan algo. A mí no me gusta que me manden, a mí no me gusta que me estén diciendo lo que tengo que hacer. ¿Cuántas de las personas se identifican con esa palabra? Ay, a mí no me gusta que me estén diciendo las cosas. Si yo me identifico con eso, yo tengo que saber que eso es un problema de crianza. Y al Hijo de Dios le gusta que el Señor le hable. Y le gusta que lo mande. ¿Por qué? Porque Él sabe lo mejor. Él reconoce que es lo mejor para nosotros. Ahí hay que estar dispuesto a cambiar. Hay que morir al yo para que Cristo realmente pueda vivir en nosotros. Y ese Cristo no es un Cristo que solamente hablamos de la boca hacia afuera, sino es un Cristo que vivimos. Un Cristo que nosotros amamos, porque Él nos amó primero. Es un Cristo que definitivamente debe tomar su lugar en nosotros. Dice
para concluir, dice que esta gente o estos fariseos, estos escribas, que puede estar ocurriendo con nosotros hoy, no creyeron que Cristo vendría en su época, aunque estaban conscientes que vendría y oraban pidiendo que les enviara el Mesías, lo tuvieron con ellos y no lo conocieron. Entonces pudiera estar ocurriendo con nosotros. Estamos hablando de Cristo, predicando de Cristo, lo tenemos con nosotros, pero realmente no lo conocemos tal cual es. Porque definitivamente cuando nos encargamos de predicar es un Cristo de religión. No conocemos al Cristo glorificado, al Cristo encarnado en nuestro corazón, que nos hace compasivos, nos hace misericordiosos, nos hace ser transparentes, nos hace ser de una sola pieza y sobre todo nos transforma desde adentro hacia afuera, en el nombre del Señor. Vamos a levantarnos, vamos a orar. Gracias al Señor, todas esas personas que estuvieron conectadas, bendigo sus vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y creemos que la buena obra que Dios comenzó en todos y cada uno de nosotros la va a perfeccionar día tras día hasta el día de su venida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque reconocemos que tu palabra es verdad. Reconocemos que tu palabra es la única que puedes poner, Señor, lo que está en nuestro corazón. Creemos que tu palabra es la única que puede también transformar nuestras vidas. Creemos que tu palabra es la única que puede hacer en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, porque tu palabra eres tú mismo, Señor. Es Cristo habitando en nuestras vidas, en nuestro corazón. Queremos darte las gracias, darte la gloria. Declaramos, Señor, tu palabra que dice que esta noche me acostaré en paz y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir y dormir confiado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bueno.